Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 36. La vuelta de los mensajeros. Fue para los cobdas desterrados como un inmenso abrazo conjunto en el cual sintieran latir los corazones que les eran tan tiernamente amados. Debieron usar de toda su serenidad y dominio interior para no sentirse sacudidos por tan variadas y fuertes impresiones. Vagos indicios habían tenido por vía espiritual de los sucesos ocurridos, pero la confirmación en el plano físico produce las mismas vibraciones de dolor o de dicha de los hechos acaecidos y de los pensamientos que los animaron. La desencarnación de Shiva y el dolor de la joven Elia al verse apartada ya para siempre del dulce nido de sus amores más hondos en las orillas del Éufrates, la tragedia que había soportado Iber en Monte Casón y debido a la cual se hallaba aún profundamente afectado en su cuerpo físico, la partida de Cicedón al plano espiritual, sin que ellos hubieran podido decirle el profundo y significativo hasta luego, y unido a todo esto, un cúmulo de detalles y circunstancias que exigían más o menos imperiosamente la ocupación del pensamiento y de la voluntad de los cobdas. Mavi, como más joven de todos ellos y de más viva e inquieta imaginación, fue la más impresionada por las múltiples impresiones que surgieron de entre los tubos de cobre traídos por los mensajeros desde tan largas distancias. El campamento circasiano había cambiado notablemente de aspecto durante las 2 lunas que transcurrieron. Vladico, el hosco y furibundo Vladico, se había transformado en un joven alegre y vivaz, dócil instrumento del pensamiento y de la voluntad de los cobdas, que por la persuasión conseguían de él cuanto querían, y le calzaba perfectamente el dulce calificativo de niño con que los cobdas ancianos lo llamaban en la intimidad y cuando el pueblo estaba lejos. Yo no tuve infancia, ni adolescencia, ni juventud. Ahora gozo recién de las delicias de la niñez y de la adolescencia, respondía cuando Mavi o sus hermanos le advertían de algún detalle o hecho que ponía casi en ridículo su seriedad de Scheifa, jefe supremo de un pueblo numeroso. Uno vamos a referir para que el lector haga un estudio comparativo entre el Vladico que conoció a la llegada de los cobdas y el Vladico amado y feliz de la hora presente. Se había abierto una gran aula para explicar la ley divina a las mujeres y los hombres en forma que las grandes verdades conocidas por los cobdas fueran comprendidas por todo aquel pueblo. Nubia y Mavi enseñaban a las mujeres 3 días a la semana y otros 3 días los cobdas enseñaban a los hombres. Y ocurrió que un día de instrucción de mujeres, Vladico, disfrazado con las ropas de una de las ancianas ciegas, a las cuales Mavi tenía gran predilección, se presentó a la instrucción confundido entre la multitud. Había sido la primera en llegar y quieta en un rinconcito, esperaba la palabra de Asag. Nubia y Mavi dominaban ya bastante regular la lengua de aquellas gentes, o sea, lo suficiente para hacerse comprender de ellas. Y cuando la joven cobda explicaba la forma de evolución de las almas a través de las especies inferiores, les decía:
Todo animalillo es una criatura de Dios y no solo no debéis hacerles padecer inútilmente, sino que debéis propender a hacerles más agradable su vida, a fin de que, cuando lleguen a humanos, no haya en ellos nada de rebeldías ni de odios. Tal es la forma de preparar en sus más remotos orígenes la fraternidad de las humanidades futuras. Y en tal preciso momento, la viejecilla ciega, que todo lo había preparado de antemano, y otras auxiliares que tenía, soltaron en el recinto una buena porción de inquietas y juguetonas ardillas blancas y negras de esa diminuta especie que tanto abundaba entre aquella población. Y trepadas por las cortinas, por paredes y puertas, y hasta por las cabezas de las concurrentes, fue aquello una explosión de risas y de correrías de uno a otro extremo de la gran sala. Fue imposible continuar aquel día la instrucción, que por fuerza tuvo que transformarse en hora de risa y de juego ante el espectáculo de los traviesos y juguetones equilibristas que tan insensiblemente se habían introducido en la adusta y severa reunión. La viejecita, autora de tamaña travesura, había desaparecido a favor de los tumultos y las cobras, impotentes por calmar aquella tempestad de risas, tuvieron que conformarse a participar de la tumultuosa alegría general. Es el Escheifa que se ha vuelto niño y nos obliga a asociarnos a la dicha que ríe en su interior, comenzó a susurrarse entre aquella concurrencia femenina. Y cuando cada familia volvió a su vivienda, ya fue cosa de dominio público que Vladico, disfrazado de viejecita ciega, había sido el autor de aquella travesura. Y cuando llegó la hora de la diaria visita que hacía a Mavi después de cantado el himno de la tarde, ella, tomando una actitud de severidad, dispuesta a hacer una ejemplar justicia, le dijo: «Y ahora, señor revoltoso, ¿qué merecéis que os haga?». «Lo que vos queráis, señora maestra», le respondió Vladico, haciendo grandes esfuerzos para contener la risa. «De seguir así os vas haciendo insoportable. ¿Acaso no había otro momento para reír y jugar? Mirad que sois un jefe de pueblo y obráis como un chiquillo juguetón», continuó diciéndole la joven. «Perdóname, Mavi», le dijo por fin Vladico, tomándose serio repentinamente según era su carácter. «Piensa que fui tan desventurado antes de conocerte que mi corazón estaba seco y entumecido de espanto y de frío, y que hoy la dicha de saberme amado por ti explota dentro de mi propio ser y me fuerza a hacer locuras que provoquen risa y alegrías en todos, porque parece que mi alma necesitara de esa explosión de dicha en los demás». «Bien, os perdono por esta vez, pero que no vuelva a repetirse», decía Mavi, «y os impongo una dura penitencia». «¿De veras es posible?», preguntaba el Escheifa, demostrando un miedo y un susto que no sentía. «Por piedad, no seas tan severa con este pobre delincuente». «Lo será y mucho, ya verás. De aquí a 6 días cumples tus 23 años de vida terrestre, mi hermano Abel, y yo quiero inaugurar ese día la tienda santuario que se está construyendo para atraer su espíritu en tal día y que le sintamos espiritualmente a nuestro lado.
Si en vez de andar recolectando ardillas para hacerme una travesura, os ponéis con empeño a apresurar los trabajos, tengo visto que la tienda santuario ya solo necesita la terminación de pequeños detalles para estar lista. Con que ya sabéis, ese es mi castigo por vuestro desacato a mi autoridad de maestra de vuestro pueblo. Pero en verdad, ¿estás enojada, Mavi? Un poquito, contestaba sonriente la joven, que tampoco podía sustraerse al recuerdo de las cómicas escenas provocadas por los animalitos traviesos saltando por las cabezas de las mujeres asistentes a la reunión. Y la visita de Vladico terminaba con la lectura de los papiros que Mavi había recibido de los 3 puntos hacia donde fueron los mensajeros. Las ternezas de su hermana Elia, que le detallaba su vida entre su padre y Abel, sus temores para cuando éste se ausentara de su lado al regresar a La Paz, conmovían hondamente el alma de Mavi, que tan íntimamente conocía a su hermana. Las confidencias reflexivas y profundas de su hermano Iber, que tanto caudal de experiencia había acumulado en los años que llevaba soportando la pesada carga de sus pueblos, llenaba el alma de la joven de ansiosos pensamientos relacionados con su propia vida. Y por fin los desbordes de amor y de ternura que le llegaban desde su nido nativo en La Paz la emocionaban tan hondamente que acababa por regar de lágrimas de emoción y de ternura aquellos largos papiros donde veía flotar las almas que le eran amadas. Y para obligarla de nuevo a reír, cuando ella estaba absorbida en alguna lectura que la conmovía, en un abrir y cerrar de ojos, Vladico se ponía una túnica de las venidas del Éufrates, la más corta de todas, que solo le llegaba a las rodillas, se anudaba a la cabeza un velo de mujer copda y con una comicidad hasta entonces desconocida en él, se acercaba con el pebetero quemando perfumes mientras decía: que suba hasta Numú mi dicha de vivir. Y a partir de ese momento, una extraordinaria animación puso en actividad a aquellas gentes de ordinario tan pasivas y sosegadas. No solo era esperada la visita del Tidalá del Éufrates y el Nilo, sino de aquel otro poderoso jefe del norte, Lugad Marada, que habían elegido ese hermoso valle de las montañas Sagrón para la entrevista a realizar.